Hoy nosotros vamos a estar trabajando con nuestra tercera clase. En el día de hoy nosotros vamos a estar trabajando con todo aquello lo que tiene que ver con la parte de la gestión no documental. Vamos a trabajar la normatividad del uso del papel y vamos a trabajar la normatividad del uso de los sobres. Por favor, tienen un micrófono abierto. Le agradezco que lo cierren. Gracias. Ok, les decía entonces que dentro de ese esquema, nosotros hoy vamos a estar trabajando con la normatividad del uso del papel y la normatividad del uso de los sobres. Sé que aquí en sala ya hay varios estudiantes que vieron la parte de la gestión documental. Como les explicaba esta mañana en el grupo, hay algunos temas de gestión documental que se vuelven a reforzar acá en este módulo. Y como tengo el grupo que viene trabajando conmigo, que ese grupo no ha visto gestión documental, entonces me toca explicarles desde cero todo lo que tiene que ver con la parte de la normatividad del uso de los sobres. Digamos que es lo diferente que ustedes van a ver, que normalmente en gestión documental ustedes ven. Entonces, dentro de ese esquema, los que ya vieron gestión documental, ¿qué es lo que van a aprender en la clase de hoy? Van a aprender cómo es el esquema de Office, cómo trabajar un sobre cuando hablamos de normas Office y cómo trabajar un sobre cuando hablamos de normas APA. Profe, ¿por qué vamos a trabajar con normas Office y con normas APA? Si lo que más se usa es la normatividad Incontec. Porque resulta que cuando ustedes estén en su área de trabajo, en esa área de trabajo, ustedes van a encontrar algunas empresas que no trabajan con la normatividad Incontec, sino que trabajan con la normatividad Office. Y si son empresas multinacionales, entonces trabajan con la normatividad APA. Entonces, la intención es que ustedes tengan el manejo general de todo lo que tiene que ver con la parte de la elaboración de los documentos, que no lleguen de pronto ustedes a su área de trabajo y se encuentren con un, anda, pero es que a mí solamente me enseñaron norma Incontec y ahora yo cómo hago para hacer esto, sino que ya ustedes tengan ese contexto claro, ¿ok? Listo, vamos a comenzar con lo más elemental, que es lo que tiene que ver con la parte del uso de papel, es decir, cuáles son esos diferentes papeles que ustedes van a estar trabajando en su área de trabajo. En su área de trabajo, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa siempre se trabaja con dos tipos de papeles. Se trabaja con el papel bond, que es el papel clásico al que uno le llama hojas de blog, que en realidad eso es papel bond, y se trabaja con el papel Kimberly. El papel Kimberly es un papel que uno identifica porque sus tonalidades y su textura siempre es rugosa. Los tamaños siempre se los van a encontrar en dos. Van a encontrar el que más se usa, que es el tamaño carta, que es el que se usa en, valga la redundancia, las cartas, las circulares, las constancias, los certificados, todo lo que tiene que ver con solicitudes, todo eso se trabaja en tamaño carta. Hay algunos documentos que uno puede doblar y hay documentos que no se pueden doblar. Eso yo se lo voy a ir indicando en la medida en la que nosotros vayamos trabajando. Haider, hágame un favor, silencia el micrófono. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando, también nos vamos a encontrar entonces con el tamaño oficio. ¿Cuándo se va a utilizar en el área de trabajo el tamaño oficio? El tamaño oficio se utiliza cuando se van a hacer contratos o cuando se van a hacer actas. Son los dos tipos de actos administrativos que se pueden trabajar en tamaño oficio. Algunos tipos de informes ustedes los van a trabajar en tamaño oficio por aquello de que son informes muy extensos, ante todo cuando son informes contables, cuando son informes de ventas, cuando son informes de inventario, se trabajan en tamaño oficio por el tamaño de las gráficas, ante todo cuando se trabajan con tablas. Ahí es donde más se utiliza ese esquema de tamaño oficio. Entonces, dentro de esa misma escala, cuando ustedes están trabajando, ¿qué deben ustedes tener en cuenta? ¿Cuáles son esos elementos que debemos mirar? Lo primero, ¿cuándo voy yo a hacer uso de ese papel Kimberly?
De paso, porque el papel Kimberly es mucho más costoso que el papel bond. La simple hoja de blog es mucho más económica. Entonces, el papel Kimberly, por lo general, se utiliza en informes ejecutivos. Cuando yo quiero entregar un informe, por ejemplo, a la parte administrativa de la empresa, ustedes como futuros asistentes o secretarios o secretarias, muchas veces les va a tocar entregar informes a los socios, a la parte administrativa. Entonces, por aquello de que la presentación del documento, de la información sea mejor, entonces se utiliza el papel Kimberly y trabajen con papel Kimberly de baja densidad, así lo van a pedir. Es necesario que ustedes que van a estar en el área de atención y van a estar todo el tiempo manejando documentos, ustedes deben aprenderse los nombres técnicos de los papeles con los cuales ustedes van a trabajar. Entonces, cuando sea papel Kimberly, siempre se pide papel Kimberly de baja densidad, que es la que parece un papel, una hoja tiene la misma densidad de una hoja de blot, porque hay un papel Kimberly de alta densidad, que es el que se utiliza para hacer las tarjetas. Ese tipo de tarjetas de quinceañeros o tarjetas de presentación se hace en papel Kimberly de alta densidad o se hace en lo que le llaman papel troquelado o palina. Existen diferentes tipos de papeles, pero con los que ustedes van a estar lidiando en forma permanente y les va a servir para su área de trabajo, va a ser ese. En que también se puede utilizar mucho el papel Kimberly cuando yo quiero dar una buena impresión con mi hoja de vida. Cuando yo quiero dar una buena impresión con mi hoja de vida, no la imprimo en hojas de blog, sino que la imprimo en papel Kimberly, porque eso da una mejor presentación, da una presentación más profesional. También se puede utilizar para lo que se le denomina uso común o papelería corporativa. ¿Cómo así, profesora? Quiero enviarle una carta de invitación. Ojo con lo que estoy diciendo. Carta de invitación, no tarjeta de invitación. Cuando estemos viendo la carta, yo le explicaré cuál es la diferencia entre una carta y una tarjeta de invitación. Cuando hacemos cartas de invitación y, por ejemplo, mi empresa o la empresa para la cual ustedes estén trabajando va a hacerle una invitación al gerente de una empresa, ese tipo de cartas de invitación también se trabajan en papel Kimberly. ¿Qué deben tener en cuenta? Que el papel Kimberly también viene en tonos que no son corporativos, vienen en tonos verdes, rosados, fucsia. Cuando ustedes vayan a trabajar con papel Kimberly en el área corporativa, siempre tienen que trabajar con tonos pasteles. Entiéndase, no sé qué tanto se nota en la cámara, este que es como color beige, muy claro. Jennifer, por favor. No, Jainer, por favor. Entonces, dentro de ese esquema, cuando nosotros estemos, pueden, ya saben, tonos beige, tonos grisáceos. Hay unos que son verdes, pero muy, muy suaves, que es lo que se llama el verde apastelado, pero no pueden trabajar tonos fuertes. La única forma con la cual ustedes pueden trabajar con colores fuertes es que la empresa para la cual ustedes trabajen maneje esos colores, porque de pronto sea una empresa de publicidad, y en las empresas de publicidad sí se permiten esas tonalidades, fucsia, verdes, colores rojos, naranja, todo lo que sea neón, se permite en las empresas de publicidad, pero a nivel de empresas de corte corporativo no publicitario, la tonalidad que siempre se maneja son blancos y tonos pasteles, siempre es el esquema. Lo otro es que cuando ustedes vayan a imprimir en este tipo de documentos desde Word, los que están aquí, yo sé, excepto el grupo que yo le he dado clase, que todavía no han visto tips, ahorita yo me voy a Word y les muestro, siempre deben determinar el tamaño del papel con el cual van a trabajar, siempre. Si vamos a trabajar con tamaño carta, si vamos a trabajar con tamaño oficio, siempre hay que determinarle al editor de texto con qué tamaño yo voy a trabajar. Entonces, dentro de ese mismo esquema, lo que yo les indicaba ahorita, que tenemos algunos documentos que podemos doblar y otros que no podemos doblar, vamos entonces a mirar ahora la técnica que se utiliza para el doblez de las cartas. La técnica que siempre se utiliza para el doblez de las cartas es lo que se le llama la técnica de Z.
Y se le llama así, técnica de Z, porque el papel, literalmente hablando, hace la forma de una Z, como ustedes pueden ver en esta diapositiva que yo les estoy mostrando en este momento. Miren que en la diapositiva que yo les estoy mostrando, que está de lado, donde están las flechas, miren que literalmente hablando, el papel hace una Z. ¿Qué es lo que se busca? Como este tipo de papel, este tipo de cartas, siempre se ubican en sobres de papel bond para cartas o sobre blanco, como también se le conoce. Entonces, lo que se busca es que la persona que no esté autorizada para leer la información, no tenga acceso a esa información. Eso es lo que se busca. Se busca que cuando yo coloco la información en el sobre sea confidencial y que solamente pueda ser vista por el personal al cual está dirigido el documento. Por eso se hace ese doblez. ¿Cómo hacemos nosotros ese doblez? Me van a hacer el favor, van a buscar, ¿se acuerdan que les dije ayer que tuvieran hojas de papel hojas de papel bond o un blot tamaño carta? Me van a hacer el favor, van a tener ahí en sus manitos, en este momento, la hoja de papel bond que les pedí, tamaño carta, y vamos a proceder a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es mirar de qué lado y cómo doblo yo esa información. ¿Cuál es la información que debe quedar visible y cuál es la información que debe quedar oculta? Como ustedes ven en la imagen que yo les estoy mostrando en este momento, la información ustedes siempre la van a tener de frente a ustedes. Es decir, la parte superior del papel, donde va el membrete, donde va la ciudad de origen, donde van los datos del destinatario, siempre va a quedar hacia la parte de arriba y la parte del pie de página siempre va a estar hacia la parte de abajo. Ese es el primer paso que vamos a tener en cuenta. Profe, en este momento nosotros no tenemos información en la hoja. ¿Cómo hacemos nosotros para saber? ¿Se acuerdan que les dije que tuvieran una reglita? Normalmente, cuando nosotros estamos trabajando, si estuviéramos en el computador, si estuviéramos en este momento una carta completamente impresa, nosotros tendríamos en este momento una carta que los datos del destinatario estarían exactamente a la altura de 9 centímetros. Es decir, miren el cursor donde yo lo estoy posando en este momento. Desde la parte superior, donde está la flecha verde, hacia donde yo tengo el cursor en este momento, que es donde terminan los datos del destinatario, es decir, donde está la ciudad y donde está el departamento, hasta ahí, siempre en las cartas hay 9 centímetros, a menos que el documento tenga muy poco contenido y uno lo que hace es extender en espacios. Por eso uno no habla cuando está dando este tipo de técnicas de centímetros como tal, sino que la medida que se da es donde terminan los datos del destinatario, ahí se comienza a hacer el doblez. Ahorita yo les voy a indicar más adelante y ustedes lo van a hacer paso a paso. El segundo elemento, uno toma la parte inferior del papel, la parte inferior, y la va a doblar. ¿Cuál es el límite? Hasta donde llegan los datos del destinatario, hasta ahí. Mírenlo en la hoja que yo tengo en este momento frente a la cámara y mírenlo en la gráfica que le estoy mostrando aquí en este momento. La tercera parte es la pestaña que me sobra, es decir, esta que yo tengo en la parte de aquí, la doblo hacia la parte trasera de la hoja. Bueno, vamos a hacerla con esto que la gráfica que les voy a mostrar, que aquí está más clara. Lo primero que vamos a hacer, tenemos parte inferior del documento, zona donde va el pie de página. Parte superior del documento, ahí donde ustedes ven la línea roja esa que está atravesando el documento de extremo a extremo. Si ven que ahí terminó los datos del destinatario. ¿Por qué sé que terminan los datos del destinatario ahí? Porque está ubicada la ciudad y el departamento hacia donde va dirigido el documento.
Entonces, lo primero que van a hacer allá en sus casas, lo van a hacer en este momento, van a colocar con su regla, van a medir 9 centímetros y cuando tengan los 9 centímetros, para que no pierdan tiempo ahora escribiendo los datos que están ahí, van a trazar una línea exactamente donde aparecen los 9 centímetros para indicar que hasta ahí llegan los datos del destinatario. Háganlo, por favor, chicos, allá. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? Sí. Listo, pues. Ok, ya tienen la línea trazada. Entonces, miren lo que van a hacer. Van a tomar la parte inferior de la hoja y la van a llevar hacia la punta, hacia el extremo donde acaban de trazar la línea de los 9 centímetros. Debe quedar exactamente ahí, como si hubiéramos escrito, como si estuviéramos escrito en este momento Santiago de Cali, Valle del Cauca. Igual. Una vez lo tengan ahí, ustedes van a doblar la hoja. Recomendación, y esto ante todo va para las chicas, por la cuestión del maquillaje. Como nosotras tendemos a usar maquillaje, antes de hacer esto siempre debemos verificar que nuestras manos estén limpias. Si no tenemos seguridad de ello, lo ideal es valerse de la regla para hacerlo o con un lapicero, lo podemos hacer, ¿ok? En este momento ustedes deben tener la hoja doblada hacia la mitad. Desde donde parte inferior la debieron llevar hacia la zona donde ustedes trazaron la línea, que es como yo la tengo aquí en mis manos y como se los estoy mostrando en la imagen. La parte superior de la hoja, lo que les queda expuesto, va a ir hacia la parte de atrás, sencillamente va a doblarla hacia la parte de atrás. ¿Sí ven? Vuelvo a repetir. Tengo mi hoja así. Esa pestaña que tengo ahí visible la voy a llevar hacia la parte de atrás de la hoja para que todos los datos me queden ubicados en la zona de atrás de la hoja. ¿Sí ven? Por favor, háganlo allá, chicos. Ahora activan su cámara y me van a hacer el favor y me lo van a mostrar. En este momento, Ahí va, profe. esto. Correcto, José. Muy bien. Parte superior del destinatario. Muy bien. Parte inferior, Ok, perfecto. Y el centro sería la información. ¿Sí ven? Miren. Y el centro de la información, sí. Correcto. Superior, destinatario. Superior, destinatario. Interna la información, inferior serían los datos del remitente y los datos de la empresa. Muy bien, José. Muy bien, Andrea, Diana, a ver, Zenaida, Loraine, Mita, Gisette. Muy bien, Gisette, Loraine, Manuel. Y ahora resulta, profe, usted no nos avisó y estamos que no estamos visibles. Muy bien, Mirta. Marjuris, muéstrame, mi niña. Ok, correcto. Sigo por acá, preciosa. Fran, por favor, muéstrenme. ¿Listo, preciosa? Muéstrame, mi niña. Ok. Ya, profe, Hayden. que se me fue la luz. Ok, tranquilo, no te preocupes. Y no solamente a ti, a 4 compañeros más también debió haberse leído. Profe, mire. Ya voy a buscarte, Fran. Ok, perfecto. Manuel. Sí. Ok, muy bien. Listo, pues. Acá, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta cuando vamos a hacer el doblez de la carta? 1, que los datos del destinatario siempre deben quedar visibles. Miren acá, que yo les estoy mostrando ante la cámara y si ustedes se dan cuenta, los datos, el bloque de datos del destinatario queda completamente visible, más la ciudad de origen, de donde me están enviando el documento. Profesora, ¿con qué finalidad se hace eso? No es un capricho.
se hace para que cuando el documento llegue donde el destinatario al abrir el sobre sepa si efectivamente ese documento le corresponde a la dependencia o efectivamente va dirigido hacia él. Para eso se hace identificar en esta zona y doblar de esta manera. ¿Qué otro elemento debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que no todos los documentos se pueden doblar. Yo puedo doblar una carta de invitación, yo puedo doblar una circular si va dirigida desde una sede de la empresa hasta otra sede, porque si es una circular interna, esas no se doblan. Profe, usted después, cada vez que nos esté dando los documentos, usted nos va a ir explicando, este se puede doblar y este no se puede doblar, sí. Cada vez que nosotros hagamos una carta, para eso vamos a estar trabajando durante varias semanas, yo les voy a decir, chicos, esta carta la pueden doblar, esta carta no la pueden doblar, ¿ok? ¿Qué debo yo tener en cuenta? Que muchas veces cuando yo hago este tipo de doblez... Profe, no se le entendió lo último. Ajá, vuelvo a repetir, no te preocupes, José, que yo vuelvo a repetir. De pronto es él, pero yo escucho bien. ¿Sí? Bueno. No escuché bien, debe ser la intensidad del internet. No te preocupes que yo vuelvo a repetir, tranquilo. Les decía, ¿qué debo yo tener en cuenta cuando voy a hacer este tipo de doblez? Que no siempre la Z me va a quedar así perfecta como quedó esta, porque va a depender de la cantidad de información que tenga la carta. Muchas veces me va a quedar menos papel en el área superior. Lo único que yo sí siempre debo tener en cuenta es que los datos del destinatario queden visibles, ¿ok? Eso es lo que yo debo tener en cuenta. Me van a hacer el favor y me van a buscar el sobrecito tamaño carta que les pedí de papel bond. Ténganlo ahí en sus manos en este momento, ¿ok? Listo. Profe, ¿cuál es la forma correcta de guardar la carta en los sobres tamaño carta? Siempre los datos del destinatario van a quedar hacia la zona de abertura del sobre. Los sobres se dividen en dos partes. Una cara interna, que es esta, que es hacia donde se abren las chapetas, cara interna, y una cara externa, que es la zona donde va la información dependiendo del estilo que yo esté utilizando. Entonces, la carta yo siempre la voy a guardar teniendo en cuenta que los datos del destinatario queden de frente hacia la abertura del sobre. De esta manera como lo estoy mostrando acá. Miren, abertura del sobre, carta, cuando yo voy a guardar el documento, automáticamente lo voy a hacer que cuando el destinatario abra el sobre, automáticamente vea la información, se encuentre con esa información aquí, ¿sí ven? De esta manera. Cuando yo guardo la carta, me doy cuenta que está bien doblada porque a la hora de cerrar el sobre, el documento no se dobla, no se le queda ninguna pestaña excedente. Mírenlo como lo estoy haciendo yo acá. ¿Sí ven? Por favor, lo van a hacer ustedes allá con el sobre que yo les dije que compraran y van a colocar la línea que ustedes hicieron que les quede de frente hacia la abertura del sobre. Ahora aquí viene una recomendación higiénica y ante todo en este momento con lo que estamos viviendo a nivel mundial. Muchas personas tienen la muy mala costumbre que utilizan la saliva, le pasan la lengua al sobre para poder cerrarlo. Y eso es lo peor que ustedes pueden hacer con su salud, porque estos sobres ustedes no saben dónde han estado y esto lo que va a hacer es afectarle la salud a ustedes, ¿ok? Entonces, por favor, para esto, ¿qué deben utilizar? O utilizan o silicona líquida o utilizan colbón en barra. Nunca vayan a utilizar colbón líquido porque el colbón líquido humedece el sobre y lo daña. Entonces hay que trabajar o silicona líquida o colbón en barra. No nos debemos confiar de la pega que ellos traen porque por lo general esta pega es muy frágil.
y no sella el sobre como debiera sellarlo, ¿ok? Me van a tener ese sobrecito ahí que con ese vamos a trabajar ahorita la norma ICOMTEC, ¿ok? Perdón, la norma Office la vamos a trabajar con este. ¿Quiénes lograron conseguir el sobre tamaño carta? ¿Todos? Profesora, a mí me mandaron uno que no era. Te mandaron el A mí tamaño igual. tarjeta. Exactamente. A mí igual. Bueno, no hay ningún problema. El que no logró conseguirlo, con El una papel hojita que de no. blog, ahorita llegamos y lo hacemos para que ustedes puedan tenerlo. Eso deben estar muy pendientes cuando ustedes, porque en las papelerías, infortunadamente, no saben muchas veces qué es el material con el cual están trabajando. Entonces uno pide un sobre blanco para carta y te entregan esto, que es un sobre para tarjeta, que el tamaño es mucho más pequeño. El sobre para cartas, el tamaño da el ancho de una hoja doblada. Da exactamente el ancho de una hoja doblada. Pero igual a los que tienen los sobres para tarjetas, ahí yo les voy a explicar cómo nosotros hacemos para marcar, y los que no lo tienen con una hoja de blog, lo vamos a hacer para que les quede el ejercicio de el estilo Office, ¿ok? Seguimos entonces. Hasta aquí todo claro, ¿no es cierto? No tienen ningún inconveniente con esta parte. Bueno, el silencio habla. Listo, pues. Ahora nos vamos a la parte de los sobres. Cuando ustedes estén en su área de trabajo, ustedes van a trabajar con diferentes tipos de sobres. Existen los sobres de papel bond, que son los blancos. Estos sobres blancos también los hay tamaño carta, también los hay tamaño oficio y también los hay tamaño factura. Pero por lo general no se trabajan cuando son tamaño carta grande ni oficio, porque por ser blancos tienden a ensuciarse mucho. Solamente se trabajan cuando son para empacar cartas dobladas. Por eso se trabaja el otro tipo de sobre, que es lo que se le denominan los sobres de Manila. El sobre de Manila, que es el de mayor uso, ustedes en su área de trabajo lo van a encontrar de 3 esquemas. Son los esquemas que más se usan. Van a encontrar el tamaño factura, que tiene el tamaño de una factura, ni más ni menos, que es por eso se le llama tamaño factura. Van a encontrarse con el tamaño carta y se van a encontrar con el tamaño oficio. Profe, ¿y cuál es el extraoficio y el mega? El extraoficio y el mega son los que se utilizan para colocar las radiografías. Aquí me imagino que alguno se habrá hecho radiografía, estos que entregan de pronto en radiólogos y asociados, esos son extraoficio, y hay unos mega, son mucho más grandes. Profe, ¿por qué casi no se trabaja? Porque a menos que sea para un uso específico como ese que yo les estoy diciendo, no se usa. Les decía entonces que el tamaño del sobre de Manila va a depender de la actividad que ustedes estén llevando a cabo en ese momento. Entonces, dentro de esa escala, cuando nosotros estamos trabajando, el de papel bond, el blanco, el que ustedes más van a utilizar, son los dos que yo les acabo de mostrar ahorita, que les mostraba acá en pantalla, que les decía que es el tipo carta y el tipo tarjeta. Son los dos que ustedes más van a trabajar en su área de trabajo. No quiere decir que no hayan sobres de papel bond más grandes, sí los hay, sino que se tiende a no utilizarlos en el mundo administrativo por aquello de que cualquier cosa que los roce los ensucia, y eso es una carta de mala presentación si uno lo va a enviar donde un destinatario. Entonces, dentro de esa misma escala, así como yo tengo esa clasificación por tamaños, también vamos a tener una clasificación de sobres de acuerdo a su destino. Hay sobres locales y hay sobres nacionales y sobres internacionales. Profesora, ¿y por qué uno tiene que estar pendiente del destino? Porque dependiendo del destino, así es el esquema que uno le va a colocar para identificar el sobre. Así es el nivel de seguridad que uno le tiene que poner al sobre. Si el sobre es local y es para documentos
radicables, entiéndase, a los cuales hay que colocarles un sello de radicado con un recibido, una fecha, y hay que hacerle revisión legal al documento. Para los que ya vieron organización de documentos, saben de qué les estoy hablando. Lo que no, eso se los explican cuando estén en ese módulo. Entonces, esa parte quiere indicar que ese sobre local va sin sellado. Esos sobres locales siempre se trabajan sin sellado. Y por lo general, no se le coloca información externa cuando es local. Pero si vamos a trabajar un sobre internacional, ahí sí hay que hacer uso de estampillas de correo. O si es nacional, si lo vamos a mover de localidad, ya hay que utilizar estampillas de correo, que son las que utilizan sitios como el Efecti o Servientrega. Entonces, dentro de ese mismo esquema, vamos a mirar ahora lo que tiene que ver con la distribución de la información en el sobre de acuerdo a la normatividad ICOMTEC, que es la que les dije que varios de ustedes aquí en la sala ya manejan. Entonces, nos vamos primero con lo que tiene que ver con la ubicación del sobre. Cuando nosotros vamos a trabajar ese sobre, nosotros nos vamos a encontrar que podemos trabajar el sobre de forma horizontal o lo podemos trabajar de forma vertical. ¿Qué debo yo tener en cuenta a la hora de si es horizontal o si es vertical, profesora? Lo primero, si lo voy a trabajar de forma vertical, la chapeta de apertura, es decir, por donde el sobre se abre, siempre debe quedar hacia la parte superior. Si lo voy a trabajar de forma vertical, que es el esquema que les estoy mostrando, miren en la pantalla de su dispositivo, ahí el esquema que está en la parte inferior de la diapositiva, ese es vertical. El que está en la parte superior es el horizontal. Cuando se trabaja horizontal, que es esta posición, ¿qué debo yo verificar? La chapeta de apertura siempre va a quedar hacia el lado derecho. Siempre la chapeta de apertura va a quedar hacia el lado derecho. Entonces, ¿cuáles son las zonas? Cuando yo tengo el sobre de forma horizontal, que es como se muestra la gráfica que está en este momento en su computador o en su celular, la superior, vamos a encontrar 3 zonas divididas de la siguiente manera. Una zona 1A, que es ubicada en esta área del sobre, que es como se muestra aquí en el gráfico, donde se va a ubicar siempre el logo de la empresa, donde se va a ubicar siempre el acrónimo si la empresa lo tiene. ¿Se acuerdan que yo ayer les expliqué que era un acrónimo? Donde vamos a ubicar el nombre de la empresa centrado y debajo de este, si hay un remitente, es decir, una persona natural, aparte de la jurídica, también se ubica ahí. E inmediatamente debajo se ubica la ciudad. Ahorita yo les voy a mostrar un ejercicio para que ustedes lo hagan allá en casa. Por lo pronto me van prestando atención qué va ubicado en cada uno de ellos, que es esta área de aquí, donde nosotros vamos a arrancar siempre. Profesora, ¿dónde arranca el área o la zona 1A? 2 centímetros desde el lateral derecho, donde está la chapeta de apertura, en la cara externa del sobre. Miren que les dije, tenemos una cara interna y tenemos una cara externa del sobre. Entonces, en esa zona 1A, que va ubicada en esta área, aquí centradito, sin ir a tocar esta parte de aquí, vamos a ubicar los datos que les indiqué. El nombre de la empresa, vamos a ubicar el nombre del remitente. Si la empresa es el remitente directo y no hay un empleado que esté haciendo la remisión, entonces se coloca solamente, que es lo que aparece aquí en el ejemplo que yo les estoy mostrando. Miren ahí en su celular o en su computador. Miren que ahí aparece Productos Electrónica Limitada. Es una persona jurídica. No hay un empleado que esté amparando esa remisión. La empresa es la que está haciendo la remisión de ese documento. Y miren que inmediatamente después del nombre de la empresa aparece la ciudad y el departamento.
Se pone la ciudad, una coma y inmediatamente se pone el departamento. Cuando ya yo he colocado los datos de la zona 1A, me paso a la zona 1B. También pertenece al remitente y es en la parte inferior del sobre. En la parte inferior del sobre. Ahí que voy a colocar, profesora, ahí voy a poner la dirección, ahí voy a colocar el teléfono, ahí voy a colocar el correo electrónico. ¿De quién? Del remitente. Todo lo que va en la parte inferior es del remitente. Miren, por favor, el esquema que yo tengo montado ahí en el ejemplo. Los datos que están en la zona 1A y en la zona 1B pertenecen al remitente. Ahora viene lo que se le denomina la zona 2. La zona 2 es en todo el centro, por eso les pedí que tuvieran una regla. Entonces, en todo el centro de la hoja yo voy a ubicar ¿qué? Los datos del destinatario. ¿Cuáles son esos datos del destinatario, profe, que yo voy a colocar? Siempre, miren en la diapositiva, vamos a poner el título, siempre vamos a poner el nombre, el cargo de esa persona, el nombre de la empresa, la dirección, y la dirección yo debo tener en cuenta que no debe llevar ni símbolos de numeral, ni debe llevar el símbolo de la N que indica número, y no debe llevar abreviaturas. Si ustedes miran en el ejemplo que yo estoy colocando ahí, miren que aparece título de referencia, doctor, el nombre de la persona a quien se le está dirigiendo, Carlos Casas. Él es el gerente general. ¿De quién? Del Banco Nacional, el nombre de la empresa. La dirección, mire que yo no coloco CRR para indicar carrera, sino que coloco la palabra completa, carrera. Y miren que no ubico número 2535, sino que coloco directamente 25-35. Los únicos símbolos que puedo utilizar son guiones y punto. Y miren que voy a colocar piso y no pongo PS, que es la abreviatura, sino que coloco piso, la palabra completa. Quinto. Una vez ya yo he colocado esos datos, se preguntarán ustedes, profe, ¿y qué pasa si yo voy a dirigirla al Banco Nacional, no a un empleado en particular porque no sé quién se encarga del procedimiento? Sencillo, usted coloca señores, porque cuando se lo vamos a dirigir a una persona jurídica, es decir, a una empresa, siempre lo vamos a hacer por señores. Ese es el título de referencia, siempre. Eso de igual manera, cuando estemos haciendo las cartas, lo vamos a recalcar siempre. Vamos a poner el nombre de la empresa, entonces pasaríamos señores, Banco Nacional, dirección y ciudad y departamento. Siempre hay que poner ciudad y departamento. ¿A qué ciudad o a qué municipio o a qué pueblo va a ir y el departamento? ¿Por qué, profesor, hay que poner el departamento? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos Ciénaga, Magdalena, y teníamos Ciénaga de Oro. Nosotros tenemos Santa Rosa y Santa Rosa de Osos. Si usted no ubica exactamente, el sobre se puede ir hacia otro lado y puede usted inducir a un error a la empresa que se está encargando de hacer la entrega de la información. Entonces, por favor, en esta parte van a estar muy pendientes. Yo sé que ya los muchachos que vieron organización esta parte la tienen clara, pero por favor a los chicos que no han visto organización de documentos, les agradezco que estén muy pendientes de esta parte. Por otro lado, cuando nosotros estamos trabajando con el sobre, dependiendo de qué tan confidencial sea la información, entiéndase, yo envié un reporte de cuentas del banco. Yo necesito que eso solamente sea única y exclusivamente para la persona encargada. Para eso se utiliza lo que se llama la identificación de confidencialidad y se le coloca, son unos sellos que se le ponen al sobre. Si la empresa no lo tiene, nos toca a la colombiana hacerlo manuscrito, confidencial. Cuando ustedes en su área de trabajo, cada vez que estén como asistentes o secretarios,
vean que dice confidencial, ustedes ese sobre no lo pueden abrir. Ese sobre solamente lo puede abrir la persona que aparece como destinataria, porque eso quiere decir que esa información que aparece ahí es de carácter o manejo único, se le llama en el mundo administrativo. Así también, profe, y si la información es de carácter abierto, no es información confidencial, pues no se le pone, sencillamente. ¿Dónde lo ubico, profesora? Siempre lo vamos a ubicar al lado de los datos del destinatario. Así también nos vamos a encontrar entonces la zona 3, que es la zona que no se le pone información. Si ustedes miran, el sobre de la parte de arriba es horizontal, el de abajo es vertical. Lo único que cambia es la posición, pero las zonas son la misma. ¿Sí ven? Zona, vamos a hacerlo aquí en vertical, sería zona 1A, zona 1B, zona 2 y zona 3. Esa sería la distribución. Me van a hacer el favor y el sobrecito de Manila que tienen allá, van a hacer el ejercicio que yo les voy a proyectar ahora aquí. El sobre de Manila lo van a hacer con la información que yo estoy mostrándoles ahí en este momento en pantalla. Todos, por favor. Para los que no estaban en sala, porque el internet lo sacó, estamos haciendo el ejercicio con el sobre de Manila, y en el sobre de Manila van a ubicar los datos que yo estoy mostrando ahí. Acuérdense lo que les dije. Van a trabajar la información por la cara externa del sobre. Cara interna es por donde aparece la chapeta. Cara externa es la parte de atrás del sobre. A eso se le denomina cara externa del sobre. Todos tienen claro esa parte, ¿no? Ante todos los que no han visto organización. El logo no es necesario que lo ubiquen, basta con que coloquen los datos. Miren que deben hacer una distribución de la información, para eso es la regla. Yo voy a tomar, si van a trabajar con el sobre tamaño carta, entonces uno toma las medidas de la información. Dicho sea de paso, y valga la ocasión para aclararlo, que muchas empresas, para evitar que ustedes estén en este proceso engorroso, miren lo que hacen. Mandan a hacer los sobres ya membreteados. Permítanme mover la información que les tengo ahí donde se las estoy mostrando, que es este sobre que está aquí. Son sobres que ya vienen membreteados, los mandan a hacer así, donde ustedes lo único que hacen como secretarios o asistentes es llenar los datos de destinatario que aparecen aquí. O también se montan en unas plantillas de Word. Esta información que yo tengo aquí, ¿por qué se hace así, profesora? Porque es muy engorroso estarlos trabajando a mano. O se trabajan en la impresora ya hecha con una plantilla de Word, que uno lo que hace es sencillamente digitar y colocar los datos que se necesita. En este caso es una oficina asesora de abogados, que ustedes la pueden ver en la imagen que yo se los estoy mostrando en la diapositiva, y ahí es muchísimo más fácil. Lo estamos haciendo aquí ahora de esta manera manual para que nosotros aprendamos cómo llenar la información. Una vez ya hayan terminado de llenar la información que yo les estoy proyectando, me van a hacer el favor y en la chapetica del sobre van a colocar normas y Contec, para que ahora cuando trabajemos las normas APA, les quede diferenciado un sobre del otro sobre. Y así hacia futuro, cuando ustedes vayan para su práctica, ustedes puedan tener esa información clara. ¿Listo, chicos? No, profe. Profe, la letra tiene que ser siempre legible. Sí, sí. Incluso por eso es que se trabaja con computadoras. Por eso les decía, esto es muy raro que ustedes lo hagan de forma manual. Si miras acá en el sobre que yo tengo, si míralo completamente legible, mira que lo que más se nota es el nombre de la empresa. Ahí, en el nombre de la empresa, viene el segmento o el área del destinatario, que siempre viene el título de referencia, la dirección, viene el teléfono, la ciudad, y en la parte inferior vienen los datos de complemento del remitente. Debemos tener en cuenta eso, que esto que está aquí en la parte superior donde dice Agencia de Viajes Primavera,
Miren que en el ejemplo que yo les mostré ahorita, era solamente la empresa haciendo el envío, ¿cierto? Aquí, mire que es un empleado a través de esa empresa, pero siempre va el nombre de la empresa primero, siempre. Profe, y si es una persona 100% natural, resulta que Pablo no trabaja para ninguna empresa, resulta que Angélica necesita mandarle un sobre al Ministerio de Educación Nacional, pero no a través de ninguna empresa, sino ella a nivel personal. ¿Qué se hace en ese caso, profesora? Se quita el nombre de la empresa y el nombre del remitente pasa a tomar ese lugar. Pero debemos tener en cuenta algo. Cuando eso ocurre, el nombre de la persona se escribe en mayúscula sostenida. ¿Por qué, profesora? Porque es el dato del remitente siempre se escribe, de acuerdo a la normatividad Incontec actual, siempre se escribe en mayúscula sostenida. Y se debe hacer con letra legible para que cuando la empresa que se va a encargar de llevar la información y la empresa que se encarga de recibir ese sobre no vaya a tener confusión a la hora de la lectura de los datos. ¿Oíste, Fran? Por eso se hace de esa manera. Un par de minutos más y pasamos al siguiente. Miren lo que vamos a hacer. Esta información yo la voy a montar en el grupo porque estos ejercicios necesito que ustedes me hagan el favor, le tomen unas fotos y cuando yo haga la apertura del código en Classroom, ahí ustedes me van a montar esas imágenes de lo que han estado trabajando hoy. ¿Oyeron? Por favor. Lo que vamos a trabajar hoy y lo que vamos a trabajar mañana. Me van a hacer el favor y lo van a colocar en Classroom. Yo les indico, yo publico en el grupo el código para que ustedes puedan acceder al aula de Classroom y puedan montar la información ahí. O sea, la foto de lo que estamos realizando acá en el sobre. Sí, señorita. Ok. Eso lo van a subir a Classroom. Lo que vamos a trabajar hoy y lo que vamos a trabajar mañana. Listo, me imagino que ahora sí terminaron ya todos, ¿no? Paso al siguiente ejemplo. Así como existe una normatividad Incontec, también existe lo que se le llama la normatividad APA. Yo les explicaba que la normatividad APA es lo que se le denominan las normas internacionales. ¿Cómo funcionan estas normas, profe? Miren, nosotros tenemos unas normas nacionales que son las normas Incontec. Esas se rigen bajo normatividad ISO. Están las normas internacionales que se rigen bajo normatividad APA. En las normas APA, la distribución del sobre se hace de forma totalmente diferente. Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, en el croquis o en el esquema que yo les estoy mostrando, miren que se trabaja tanto la cara interna del sobre como la cara externa del sobre. Igual tenemos tres zonas. Igual tenemos una zona 1, una zona 2 y tenemos una zona 3. Profe, ¿cómo hace uno para saber cuáles son las zonas en ese esquema? Sencillo. Cara externa del sobre. Ya sabemos que la cara externa del sobre es la que está contraria a la chapeta de abertura. La chapeta de abertura es la interna y la que está por la parte de atrás es la externa. Entonces, dentro de ese esquema, cuando nosotros estamos trabajando, la cara externa del sobre es la que posee la zona 1, que es en todo el centro del sobre. Ahí se van a ubicar todo lo que tiene que ver con los datos del destinatario. Se ubican en esa zona. Datos del destinatario. En la zona 3, que queda ubicada en el ángulo superior del sobre, no se ubica absolutamente nada. Esa área es para colocar los radicados, igual que en la norma Incontec. ¿Cuál es la diferencia, profesora? Que en la norma APA, los datos del remitente se colocan por la cara interna del sobre, en todo el centro. Ahí se ubican los datos del remitente. Y el logo sí la empresa lo tiene, porque acuérdense que hay empresas, miren que el sobre que les mostré de
Asesorías de pensiones no tiene logo, solamente tiene el nombre del remitente en mayúscula sostenida y en negrilla. No tiene logo. El logo, digamos que es opcional, o el acrónimo también es opcional. No es obligatorio que el sobre lo tenga. Entonces, si tiene logo, va ubicada en esta área donde yo tengo en este momento posado mi dedo índice. Ahí exactamente va a ir ubicada. Entonces, ¿cómo se distribuye la información? Yo se los voy a mostrar y después hacemos el ejercicio. Como les dije, yo voy a publicar esta información en el grupo, ahorita apenas termine la clase, para que ustedes puedan hacerlo de tal manera que para el sábado, cuando yo les publique el código de Classroom, ustedes puedan montar ahí la información, ¿ok? Entonces, miren, cara externa del sobre es la que les estoy proyectando en este momento ahí en la diapositiva. En esa cara externa del sobre van todos los datos del destinatario. En este caso, la destinataria es la doctora Sara Pulido, que es con la que hemos estado trabajando en el día de hoy. Ahí se ubican en el mismo orden en el que va ahí. Ahora, pregunto, Natalie, si yo no tuviera a la señora Sara Pulido, sino que solamente tengo el nombre de la empresa, es decir, Distriplas, cuando yo fuera a hacer el envío de esa información, en vez de colocar doctora Sara Pulido, ¿qué debiera colocar entonces ahí? Yo voy a enviar la información o tú la vas a enviar. Tú eres la secretaria de esa empresa y tú vas a enviar la información. Pero resulta que tú no sabes que la señora o la doctora Sara Pulido es la que se encarga de recibir esa información. Tú solamente tienes el nombre de la empresa, se llama Distriplas, la empresa que es la que aparece ahí. ¿Cómo debiera aparecer entonces los datos en esta área? ¿Qué colocaríamos ahí? Señores, y el nombre de la empresa. Eso, señores, y el nombre de la empresa. ¿Sí escuchaste, Natalie? ¿Quién me respondió? Marjorie. Marjorie. Se colocaría señores El nombre y el nombre de la empresa. Y el nombre de la empresa, Marjorie, ¿lo dejo con mayúscula inicial o mayúscula sostenida? con mayúscula sostenida. Mayúscula sostenida. Muy bien, mayúscula sostenida. Muy bien, Natalie, muy bien, Ángel. Vamos a colocarlo en mayúscula sostenida. Quiero que tengan clara esa parte. Sí. Profe, Dime, Fran. disculpe, profe. Yo he notado que el inicio de cada palabra siempre se coloca en mayúsculas. Sí, cierto. Sí, pero cuando se está trabajando los datos complementarios, por ejemplo, gerente general, que en este caso estamos haciendo el cargo, yo eso se lo voy a explicar cuando estemos viendo normatividad de redacción. El nombre de la empresa va en mayúscula inicial, me estoy adelantando a la clase de normatividad, pero se los voy a indicar ahora. El nombre de la empresa va con mayúscula inicial. Los datos del destinatario directo, si en este caso es una persona natural, que es la doctora Sara, siempre va en mayúscula sostenida. Si es la empresa, entonces señores, que es como la forma como uno se refiere a las empresas como tal, y se coloca ya Distriplas, mayúscula sostenida. Eso cuando ustedes no saben cuál es la persona que se encarga dentro de esa empresa de hacer esa gestión o de recibir esa información. ¿Vieron? Eso es lo que se llaman destinatarios jurídicos. Cuando es un destinatario natural, se trabaja con título de referencia, mayúscula sostenida, entiéndase señor Julio Peña, por ejemplo, eso es un destinatario natural. Si es un destinatario jurídico, supongamos que se lo vamos a enviar a Agradeza o se lo vamos a enviar al Colegio San Francisco Javier, eso es un destinatario jurídico. Eso yo se lo voy a explicar en normatividad de redacción. Hay un capítulo donde yo les agarro esta partecita y les explico por qué hay que hacerlo y cuándo se puede utilizar negrilla y cuándo no se puede utilizar negrilla. ¿Oíste, Fran? ¿Qué debemos también tener en cuenta cuando es la norma APA? Vuelvo acá. Cara externa va el destinatario y cara interna va el remitente. Miren que en la norma APA no tengo una zona 1A y una zona 1B.
van los datos en bloque, uno debajo del otro. ¿Sí se dieron cuenta de esa parte, no? Que en la norma Incontec, los datos del remitente se colocan, una parte se coloca en la parte superior del sobre, que es donde se pone el nombre de la empresa, donde se pone si hay un remitente natural, se coloca la ciudad, el logo y el acrónimo arriba, y la dirección se pone abajo. Eso es cuando es Incontec. Cuando es norma APA, no se pone en la cara externa, sino en la cara interna del sobre, y se ubican en toda la mitad del sobre en bloque, un dato debajo del otro, y se ubica siempre el nombre de la empresa primero o el nombre del remitente. Si en este caso, por ejemplo, supongamos que no fuera Agencia de Viajes Primavera, sino que el señor Pablo no trabaja para agencia de viajes, sino que es una persona natural que quiere enviar esa información, entonces él iría de primero en mayúscula sostenida. ¿Y dónde se hace? En la cara interna del sobre. Lo que siempre debe llevar, eso sí, sin importar si es norma Incontec, si es norma APA, es el destinatario, quién lo está haciendo, a quién va enviado, la dirección, la ciudad, siempre debe ir. Y en el caso del remitente, el nombre del remitente, así sea una persona natural o jurídica, nombre del remitente, siempre debe llevar una dirección, siempre debe llevar una ciudad. Con el teléfono del remitente debemos tener mucho cuidado, ante todo aquí en Colombia, porque debemos estar autorizados para poder colocar ahí el número de teléfono, puesto que estamos haciendo público un dato que es privado. ¿Se acuerdan de aquello cuando trabajamos en servicio al cliente, lo de habeas data? Que debemos estar muy pendientes de qué datos podemos hacer públicos y qué datos no. ¿Ok? Bueno, chicos, esta parte yo se la voy a publicar ahorita en el grupo para que ustedes de forma asincrónica lo trabajen en casa, para que me hagan el ejercicio de la norma APA, y mañana comenzamos con la norma Office y comenzamos con la normatividad y distribución de los datos dentro del documento. Voy a dejar de compartir con ustedes en este momento pantalla. Apenas termine la clase, yo de inmediato les publico la información en el grupo oficial, ¿oyeron? El que se llama virtual elaboración de documentos. Ahí la voy a publicar. No siendo más por el día de hoy, cualquier duda que tengan, por favor, me escriben al interno, que yo con mucho gusto les respondo. Espero que haya quedado claro. Espero que si tienen alguna duda, por favor, me la hagan saber a través del WhatsApp. Me despido de ustedes, que Dios los bendiga y nos vemos mañana entonces en la clase, mis hijos. Cuídense mucho.